se Entonces, pidió... Presidenta, se nos está interpelando de manera grosera. Diputado, el reglamento. Diputado Matías Walker, tiene la palabra. Así es. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, en representación de nuestra bancada, el diputado Iván Flores había propuesto que todas las bancadas hicieran uso de 5 minutos para poder intervenir en la discusión de este informe de la Comisión Mixta de Libertad Condicional. Lamento y reitero, lamento que no haya existido ese acuerdo, tal como propuso nuestra bancada, para que todos pudieran intervenir. Quiero referirme al fondo, Presidenta, porque trabajamos mucho en la Comisión Mixta para resolver las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto de este proyecto de ley que llevaba años de tramitación. Comisión Mixta presidida por el senador Francisco Buenchumilla, y quiero además valorar el trabajo que realizó conduciendo esta comisión. Este proyecto de ley se inició, entre otras mociones, en una moción del ex senador, hoy ministro de Justicia, presente en la sala, don Hernán Larraín, quien a raíz de la liberación masiva de presos de la cárcel de Valparaíso, ustedes se recuerdan, hubo más de 200 condenados que obtuvieron el beneficio de la libertad condicional, generando toda una conmoción, un debate público, porque entre ellos habían condenados por delitos graves. El entonces senador Hernán Larraín, hoy ministro de Justicia, junto a otros senadores, presentó una moción con el objeto de exigir mayores requisitos, mayores barreras para el otorgamiento de la libertad condicional respecto de delitos comunes. Y cuando el proyecto, porque es importante ilustrar a la sala, sobre todo de parte de los que pudimos participar en la comisión, ojalá lo puedan hacer, insisto, diputados de gobierno y de oposición, respecto a la historia. El diputado Leonardo Soto y también diputados de nuestra bancada pedimos incorporar en el trámite legislativo mayores requisitos, mayores barreras, mayores restricciones, también respecto de delitos de lesa humanidad, sobre todo incorporando las restricciones que el Estatuto de Roma establece al respecto. Bien las sabemos en el caso de los delitos de lesa humanidad: cumplimiento de 2/3 de las condenas, disociación respecto del delito, colaboración eficaz, etc. Ojalá el diputado Desbordes escuchara mi intervención también, Presidenta, con el mismo respeto que él pidió. Pero, ¿qué es lo que pasó? Yo quiero recordar, Presidenta, que hace pocas semanas esta Cámara de Diputados tuvo que pronunciarse respecto de una acusación constitucional contra 3 ministros de la excelentísima Corte Suprema. Yo estuve de entre aquellos que votó a favor la cuestión previa, vale decir que se pudiera discutir el fondo de esa acusación constitucional, y en la votación de fondo, al igual que la mayoría de los diputados de la Democracia Cristiana, votamos en contra, porque si bien no estábamos de acuerdo con el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, que había otorgado el beneficio de la libertad condicional a condenados por delitos contra los derechos humanos, estimábamos que un fallo no configuraba la causal de notable abandono de deberes. Pero entre los abogados que sustentaron la defensa de los altos magistrados, don Jorge Correa Sutil, sentado en esos estrados, Presidenta, señaló que el problema era que era el legislador y no los ministros de la Corte Suprema los que habíamos incurrido en un notable abandono de deberes, porque no habíamos actualizado nuestra legislación interna a las normas del Estatuto de Roma, soslayando que, en virtud del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, como bien lo recordó la diputada Carmen Hertz aquella vez, los tratados internacionales de derechos humanos constituían un límite a la soberanía nacional. Pero fíjese que le hicimos caso al abogado Jorge Correa Sutil e incorporamos
en la comisión mixta todos los requisitos exigidos en el Estatuto de Roma respecto de los delitos de lesa humanidad. Cumplimiento de 2/3 de la condena, colaboración eficaz, y efectivamente incorporamos un requisito que ha sido el que ha provocado mayor diferencia. Lo conversábamos recién con el diputado Jaime Belolio, que espero que pueda hacer uso de la palabra. El diputado Belolio me decía, el exigir arrepentimiento afecta la libertad de conciencia. Nosotros no lo consideramos así, porque ya el Estatuto de Roma exige el requisito de la disociación respecto del delito, es decir, la representación de que el condenado por un delito de tortura, de desaparición forzosa de una persona, como tuvimos miles de casos en nuestro país, pueda representarse a sí mismo que ello es un delito que está sancionado, que no corresponde ni jurídica ni moralmente, y por lo tanto lo mínimo que pueden pedir las víctimas de violación a los derechos humanos y sus familiares para permitirse a esos condenados por violación a los derechos humanos es que estén arrepentidos. ¿Arrepentidos de qué, Presidenta? No de un robo, no de un hurto. Si eso no lo estamos exigiendo respecto a los delitos comunes, respecto de asesinatos, respecto a ejecuciones sumarias sin el ejercicio del derecho de defensa, respecto de torturas, respecto de desaparición forzada de personas. A eso nos estamos refiriendo. Eso tiene que ver con la disociación del delito exigido en el Estatuto de Roma, que también está incorporado. Entonces, cuando nosotros exigimos justicia frente al magnicidio del presidente Frei Montalva, es porque estamos contra la impunidad. Cuando nuestros colegas de la UDI, y nos hemos unido en ese clamor, exigen justicia para el asesinato cobarde del senador Jaime Guzmán en Democracia, están reclamando contra la impunidad. Y cuando la gente en la calle exige que personas que han sido condenadas por violación, por homicidio, por abuso sexual de menores, estén disociados respecto del delito, se exija, como lo estamos haciendo en este proyecto, en el informe de la Comisión Mixta, un informe de Gendarmería que dé cuenta de la efectiva resocialización de ese delincuente, es porque estamos reclamando contra la impunidad y es porque estamos haciendo y estableciendo una escala de delitos, algunos de las cuales, en virtud del artículo 3, van a exigir no solamente la mitad del cumplimiento de la condena, sino que 2/3 del cumplimiento de la condena, y además, en el caso de los delitos de lesa humanidad, no solamente el cumplimiento de 2/3 de las condenas, sino que también que efectivamente exista disociación respecto del delito, arrepentimiento, por cierto, arrepentimiento en vez de justificación de aquellas atrocidades que se cometieron en Chile y en otros países de Latinoamérica. Esa es la doctrina sobre la cual se ha formado el derecho internacional de los derechos humanos, ratificado por nuestro país, Presidenta. Y eso es lo que nosotros incorporamos plenamente en esta legislación. Entonces nosotros le vamos a hacer caso a los abogados defensores de los ministros de la Corte Suprema que fueron acusados constitucionalmente, y vamos a aprobar la incorporación de estas normas establecidas en el Estatuto de Roma. Y si algunos hoy día van a votar en contra, como lo hicieron los senadores de Chile Vamos, es porque simplemente no están de acuerdo con la incorporación de estas normas, que son normas universales contra la impunidad, respecto a los delitos comunes más graves y respecto de los delitos contra los derechos humanos. Por eso, la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, honrando el trabajo que hicimos junto al senador Buenchumilla, los diputados y senadores de oposición en la Comisión Mixta, vamos a ratificar hoy día este texto que modifica el decreto ley 321 sobre libertad condicional, que viene del año 1925, y hoy día vamos a ver quiénes están a favor y quiénes están en contra
de la impunidad respecto de estos delitos. Señor presidente, he dicho. Gracias, señor diputado. A continuación, ofrezco la palabra al diputado don